¿Y si te dijera que existe un manuscrito antiguo que cuenta una versión completamente distinta de la creación? Una historia que fue silenciada, hasta ahora. Durante siglos, nos han contado una historia muy concreta sobre el origen de la humanidad. Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, formó al hombre del polvo y lo puso en un jardín perfecto. Fin de la historia, ¿o no? Pero hay un problema. Si lees con atención el libro del Génesis, descubrirás algo desconcertante. Hay 2 relatos diferentes de la creación. Uno en el capítulo 1 y otro en el capítulo 2. Y no solo son distintos, parecen casi contradictorios. Esto ha generado preguntas profundas que pocos se atreven a responder. ¿Por qué hay 2 versiones? ¿A cuál debemos creer? ¿Y qué revelan los antiguos manuscritos prohibidos sobre la verdadera historia del origen humano? A lo largo de este vídeo, vamos a explorar textos que han sido marginados, censurados o simplemente olvidados con el paso de los siglos. Documentos como el libro de Enoc, el Génesis apócrifo de Qumrán, y fragmentos de los evangelios gnósticos que arrojan una luz completamente nueva sobre lo que ocurrió antes de Adán, y sobre quién fue realmente el primer ser creado. Vamos a sumergirnos en el misterio del Génesis prohibido, un relato que desafía la narrativa tradicional y que nos invita a considerar una posibilidad fascinante. Que la creación no fue un evento único, sino dual, una creación espiritual y una creación física, separadas en propósito, tiempo y dimensión. Descubriremos también pistas ocultas que vinculan el Jardín del Edén con mitos de civilizaciones antiguas como Sumeria, Babilonia y Egipto. Porque el Edén, según algunos textos, no era solo un lugar físico, sino una especie de intersección espiritual entre el cielo y la tierra. Y prepárate para esto, hay una figura misteriosa, mencionada en los manuscritos antiguos, que aparece antes de Adán, y cuya identidad podría cambiar por completo tu visión del Génesis. ¿Fue un ángel? ¿Un ser celestial? ¿O el verdadero prototipo del ser humano? Aquí algunos de los secretos que vas a descubrir si te quedas hasta el final del vídeo. ¿Qué significan realmente las palabras "hagamos al hombre a nuestra imagen"? ¿Quiénes eran los seres con los que Dios hablaba? ¿Por qué se nos dice que Adán fue formado del polvo si ya había humanidad en Génesis 1? ¿Qué rol jugaron los vigilantes del libro de Enoc en la caída del hombre? ¿Y cuál es el verdadero propósito detrás de este relato dividido? Este vídeo no solo es una lección bíblica. Es una travesía por las profundidades de los textos más antiguos, donde la historia sagrada se mezcla con lo oculto, lo místico y lo olvidado. Así que, si alguna vez sentiste que hay algo más allá del relato tradicional, si alguna vez intuiste que te falta una pieza en el rompecabezas espiritual, este vídeo es para ti. Prepárate para descubrir un Génesis que no sabías que existía. Esto es, el Génesis prohibido, el manuscrito oculto que cambia toda la historia de la creación. Para comprender el misterio de los orígenes, tenemos que hacer algo muy sencillo, pero profundamente revelador: leer con atención. Porque el Génesis, el primer libro de la Biblia, no comienza con un solo relato de la creación, sino con 2 capítulos que, al observarlos con cuidado, no son continuaciones sino versiones distintas de cómo comenzó todo. Veamos primero Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a lo largo de 6 días, Dios, en hebreo, Elohim, ordena la creación del universo: luz, firmamento, tierra, mares, vegetación, astros, animales y finalmente, al ser humano. Pero atención a esto. En Génesis 1:26 y 27 se nos dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí no hay polvo, ni soplo divino, ni nombres propios. Es una creación colectiva, simultánea. Varón y hembra son creados juntos, de forma directa, a imagen de Dios. Y el nombre que se usa para Dios es Elohim, una forma plural, asociada con majestad y trascendencia divina. Ahora, veamos Génesis capítulo 2. Aquí cambia el tono, y cambia todo. En este segundo relato, el nombre de Dios ya no es Elohim, sino Yahweh Elohim, traducido como el Señor Dios. Y el orden de la creación también es diferente. Primero se forma al hombre, del polvo de la tierra, y luego se planta el jardín del Edén. No hay mención de varón y hembra creados juntos. De hecho, Eva no aparece sino hasta más adelante, después de que Adán nombra a todos los animales y no encuentra ayuda adecuada. Entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Esto ya no parece una creación celestial, sino una formación física, artesanal, íntima. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué hay 2 versiones tan distintas? ¿Y qué significa que en una el hombre es creado a imagen de Dios, pero en la otra es formado del polvo? La teoría de las 2 humanidades, espiritual y física. Algunos antiguos textos y tradiciones místicas, especialmente del judaísmo esotérico, del gnosticismo y de los primeros cristianos, ofrecían una interpretación audaz. Génesis 1 no describe la creación física, sino una creación espiritual.
Un primer ser humano, no material, sino hecho a imagen divina, luz, conciencia, espíritu. Este humano espiritual sería un ser andrógino, completo, reflejo del Creador, creado por Elohim. Pero en Génesis 2, se nos introduce a otra humanidad, una versión física, hecha del polvo, moldeada en la tierra, formada por Yahweh, el Dios que camina por el jardín, que forma con sus manos, que respira vida en una figura. Esto ha llevado a algunos teólogos y místicos a proponer la existencia de dos niveles de humanidad. La humanidad espiritual, creada a imagen y semejanza de Dios, en lo alto, en lo eterno, en el día sexto del relato cósmico. La humanidad terrenal, formada más adelante, con un propósito distinto, habitar el Edén, cuidar la tierra, vivir una experiencia encarnada. ¿Y qué dicen los manuscritos antiguos? El libro de Enoc, uno de los textos más influyentes fuera del canon bíblico, habla de una creación celestial anterior a la caída del mundo físico. Describe a los vigilantes, seres espirituales que descendieron del cielo, y a una humanidad original que vivía en luz, antes de la corrupción de la carne. El Génesis apócrifo hallado entre los manuscritos del Mar Muerto también ofrece versiones distintas del origen humano, incluyendo detalles sobre cómo fueron moldeados los cuerpos y las almas, y quién estuvo presente en esos eventos. Y los textos gnósticos, como el Evangelio de Felipe, hablan de un Adán espiritual creado antes del Adán físico, y de una caída desde el mundo de la luz hacia la materia, lo cual explicaría por qué el relato de Génesis 2 parece más terrenal, más limitado, más humano. Entonces, ¿cuál es la verdad? Tal vez ambas lo sean. Quizás lo que vemos en estos relatos es una secuencia espiritual y luego física. Primero, Dios crea una humanidad eterna, hecha a su imagen, como un espejo de su gloria. Y luego, forma una versión física, destinada a habitar la tierra, a aprender, a elegir y a recordar de dónde vino. Este es el corazón del misterio. No somos solo cuerpo ni solo alma. Somos una mezcla de tierra y aliento, polvo y espíritu, imagen y semejanza, carne y eternidad. Y cuando entendemos que hubo dos creaciones, comenzamos a entender que también hay dos caminos. Uno que desciende al mundo, y otro que lo trasciende para volver a casa. ¿Qué tipo de humanidad eres tú? ¿La que solo vive en lo físico, o la que recuerda que fue creada a imagen de lo divino? Porque tal vez, lo que llamamos fe no sea otra cosa que eso. Recordar quiénes fuimos antes de olvidar. ¿Y si te dijera que existen manuscritos antiguos, que narran una historia anterior a Adán? Una creación celestial, espiritual, que fue olvidada por siglos. Textos tan provocadores, tan reveladores, que fueron apartados, prohibidos, silenciados. Hoy los llamamos apócrifos o perdidos. Pero en su tiempo, fueron considerados sagrados por muchas comunidades espirituales. Uno de los más poderosos es el libro de Enoc. Otro, el Génesis apócrifo hallado entre los rollos del Mar Muerto. Y no podemos dejar fuera los textos gnósticos, que ofrecen visiones profundas sobre el origen humano y el conflicto entre luz y materia. Estos escritos no solo expanden los relatos del Génesis, los reescriben. Y nos llevan a una pregunta incómoda. ¿Qué sabían los antiguos sabios que hoy hemos olvidado? El libro de Enoc, atribuido al bisabuelo de Noé, es una obra fascinante que describe realidades celestiales, jerarquías angelicales y visiones del principio del tiempo. En Enoc 1:1 y 2 leemos: palabras de la bendición de Enoc, visión del Santo y del Altísimo, dada a los elegidos y justos, cuando aparecerá el Señor de los Espíritus sobre ellos. Y en sus capítulos iniciales se describe una creación que no ocurre en la tierra, sino en los cielos. Un mundo de seres de luz, de ángeles vigilantes, de secretos cósmicos. Pero quizás lo más impactante aparece en el capítulo 15, donde Enoc, llevado por los ángeles ante el trono de Dios, escucha estas palabras: vosotros, los vigilantes, habéis abandonado la altura del cielo, os habéis unido con mujeres, habéis engendrado hijos que son carne y sangre. Aquí se habla de una ruptura en el orden espiritual. Seres celestiales, los vigilantes, descendieron a la tierra, alterando el equilibrio entre los mundos. Y de ese cruce, nacieron los Nefilim, los gigantes. Híbridos entre cielo y tierra. Un eco de una humanidad anterior a Adán, o paralela a él. Entre los manuscritos del Mar Muerto, hallados en las cuevas de Qumrán, se encuentra un texto conocido como el Génesis apócrifo. Este manuscrito reescribe parte del libro del Génesis, pero con detalles adicionales, especialmente sobre Noé, Enoc y Abraham. En uno de sus fragmentos, se describe como Lamec, padre de Noé, duda que su hijo sea humano. Vi que su cuerpo brillaba como la luz, que su cabello era blanco como la lana, y sus ojos como rayos de sol. Me asusté, pues no parecía hijo de hombre. Este pasaje ha sido interpretado por algunos estudiosos como un indicio de una raza de seres celestiales encarnados. ¿Estaba Noé conectado con una humanidad superior? ¿Hubo generaciones con herencia divina antes del diluvio? En los evangelios gnósticos, como el Evangelio de Felipe o el Apócrifo de Juan, encontramos la idea de que Adán no fue el primer hombre físico, sino una copia de un Adán espiritual, creado en los cielos.
El apócrifo de Juan, por ejemplo, describe cómo el Dios Supremo creó un ser llamado Adán Kadmón, un hombre de luz, imagen perfecta del Altísimo. Pero luego, otros seres, celosos de esa creación, lo imitaron en el plano material, creando un hombre de barro, incompleto, sin espíritu. Y fue entonces que el Espíritu de lo Alto descendió para darle vida verdadera a ese cuerpo. Aquí, la creación no es un solo acto. Es una batalla entre la luz y la materia, entre el original y la copia. ¿Por qué fueron excluidos estos textos? Esta es una pregunta que incomoda a muchos. Cuando se formó el canon bíblico, entre los siglos II y IV después de Cristo, la Iglesia tuvo que seleccionar qué libros serían considerados inspirados y cuáles no. Los criterios incluyeron autoría apostólica, uso litúrgico, coherencia doctrinal y aceptación general en las comunidades cristianas. Los libros como Enoc, los textos gnósticos y muchos otros no pasaron este filtro. ¿Por qué? Algunos dicen que por contener doctrinas que eran difíciles de controlar o que se oponían a la estructura eclesiástica que se estaba consolidando. Otros creen que fue una forma de preservar la unidad doctrinal y evitar el caos teológico. Pero lo cierto es que muchos de estos escritos eran leídos por las primeras comunidades cristianas, especialmente en Egipto, Siria, Etiopía y otras regiones. De hecho, el libro de Enoc fue considerado sagrado por los cristianos primitivos. Y aún hoy, es parte del canon oficial de la Iglesia Ortodoxa Etíope. ¿Qué secretos llevan estos manuscritos? Esta es la pregunta que nos quema por dentro. ¿Por qué algunos sabios antiguos creían que estos textos eran demasiado poderosos para ser divulgados al público? Tal vez porque mostraban una visión más cósmica, más espiritual y más desafiante del origen humano. Una visión donde el ser humano no es solo barro animado, sino hijo de la luz, fragmento de lo divino. Una visión donde la caída no es solo moral, sino ontológica, un descenso desde lo eterno hacia lo limitado, desde el espíritu hacia la carne. Quizá lo que más asustaba a los guardianes del dogma no era el contenido de estos textos, sino el despertar que podían provocar en quien los leyera con ojos abiertos. Porque estos manuscritos ocultos no buscan solo informar, buscan despertar. Y quien despierta, ya no puede ser controlado. Ahora que hemos visto lo que los textos prohibidos revelan, la pregunta es inevitable. ¿Qué otras civilizaciones conocían esta historia? En el próximo segmento, exploraremos el vínculo entre el Edén y las culturas antiguas, desde Sumeria hasta Egipto. Porque puede que el Jardín del Edén no haya sido solo un lugar espiritual, sino una memoria compartida por pueblos de todo el mundo. Durante siglos, el Jardín del Edén ha sido retratado como un lugar físico, un paraíso terrenal ubicado en algún punto oculto del planeta, rodeado por 4 ríos, entre ellos el Tigris y el Éufrates. Pero, ¿y si esta imagen fuera solo una parte de la historia? ¿Qué pasaría si el Edén no fuese tanto un espacio geográfico, sino un estado de conciencia, una dimensión espiritual que los antiguos experimentaron y nosotros perdimos? En Génesis 2, el Edén es presentado como un jardín plantado por Dios mismo, donde todo era perfecto, los árboles daban fruto, los animales vivían en armonía, y el ser humano tenía comunión directa con su Creador. Se nos dice que de ese jardín fluían 4 ríos, Pisón, Gión, Tigris y Éufrates, lo que ha llevado a muchos a ubicarlo en la antigua región de Mesopotamia, cuna de civilizaciones como Sumeria y Babilonia. Pero hay algo que no encaja. Si el Edén fuera solo un lugar físico, ¿por qué nadie ha logrado encontrarlo? ¿Por qué, si su localización dependiera simplemente de seguir los ríos, no existe hoy evidencia clara de su existencia? Algunos antiguos textos y tradiciones místicas sugieren que el Edén no era simplemente un jardín, sino una realidad multidimensional. Un espacio donde el cielo y la tierra estaban unidos. Donde el ser humano no vivía separado de Dios, sino dentro de su presencia. En el misticismo judío, por ejemplo, se habla de que el Edén está en las alturas celestiales, no como un parque natural, sino como un estado de existencia superior. El Zohar, obra central de la Cábala, describe 2 Edén, uno terrenal y otro celestial, siendo este último la verdadera morada del alma. ¿Y si la caída de Adán no fuera solo la pérdida de un jardín, sino la pérdida de una conexión interna? ¿La expulsión del Edén, como símbolo del exilio del alma? Otro elemento clave del Edén es el árbol de la vida. En la Biblia, este árbol es fuente de inmortalidad, de sabiduría, de unión divina. Pero este símbolo no es exclusivo del Génesis. En las culturas sumeria y babilónica, encontramos figuras similares. El árbol sagrado que conecta el cielo, la tierra y el inframundo. En el arte de Asiria, se representan figuras aladas tocando un árbol central, similar al árbol de la vida bíblico. En Egipto, el símbolo del Djed y el árbol Ised representan estabilidad y eternidad, mientras que en la India, el árbol Asvatta es también puente entre lo eterno y lo temporal. En todas estas culturas, el árbol no es solo una planta. Es un eje cósmico, un símbolo de equilibrio, conciencia y conexión entre planos. Esto nos lleva a una conclusión poderosa. El Edén pudo haber sido una experiencia espiritual universal, registrada de distintas formas por culturas separadas en el tiempo y el espacio. Hoy, vivimos en un mundo que se siente cada vez más desconectado.
desconectados de la tierra, desconectados del espíritu, desconectados unos de otros. ¿No es eso una forma moderna de expulsión del Edén? No por comer de un fruto prohibido, sino por olvidar quiénes somos. Según el relato bíblico, al ser expulsados, Adán y Eva fueron vestidos con túnicas de piel. Muchos interpretan esto como el símbolo del alma entrando plenamente en el cuerpo, atrapada en la carne, separada de la luz. En otras palabras, la caída fue una densificación. Pasamos de la conciencia expandida al pensamiento limitado, del espíritu al ego, del Edén al exilio interior. ¿Y si el Edén fue un estado de conciencia? ¿Qué pasaría si el verdadero Edén no estuviera en el mapa, sino en nuestra memoria espiritual? Una huella impresa en lo más profundo del alma humana, que nos susurra que venimos de un lugar más alto, más puro, más verdadero. Esto explicaría por qué tantas tradiciones hablan del retorno al origen. La iluminación, la redención, el reino de Dios dentro de ti. El Edén, entonces, no sería un sitio perdido, sino un nivel de conciencia que podemos recuperar. Y quizás el árbol de la vida no sea una planta escondida, sino un símbolo del eje interno que conecta tu cuerpo, mente y espíritu con lo divino. Puede que nunca encontremos el Edén con un GPS, pero sí podemos recordarlo, recuperarlo, volver a entrar en él. Cuando despertamos espiritualmente y vivimos en unidad con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Y si el Edén es un plano de conciencia, ¿quién fue la figura que lo habitó antes que Adán? Hay antiguos escritos que hablan de otro ser, de una humanidad previa, de un ser de luz que caminaba con Dios, antes del barro, antes del aliento. En el próximo segmento, exploraremos la figura misteriosa que aparece antes de Adán, y cómo su existencia podría revelar secretos enterrados del propósito original del ser humano. El relato del Edén presenta un giro inesperado. Justo cuando todo parece perfecto, aparece la serpiente. Un ser que habla, razona, engaña. Pero ¿quién era realmente esta figura? ¿Un simple reptil? ¿Una metáfora del deseo humano? ¿O una entidad espiritual de dimensiones más profundas? En Génesis 3, la serpiente aparece sin presentación. No se dice de dónde viene, ni por qué habla. Solo se nos dice que era más astuta que todos los animales del campo. Pero su diálogo con Eva va mucho más allá del lenguaje animal. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto? Esta frase no solo muestra lenguaje, sino intención, manipulación y propósito. Los estudiosos se han preguntado durante siglos, ¿era un animal literal? ¿O la manifestación de una inteligencia espiritual? En el libro de Enoc, así como en ciertos textos gnósticos y cabalísticos, la figura de la serpiente está asociada a entidades espirituales rebeldes. No a un reptil, sino a un ser celestial que cayó. El término Satanás no aparece en el Génesis, pero la tradición posterior conecta a la serpiente con el adversario, el oponente del plan divino. El libro de Enoc habla de ángeles caídos que descendieron y corrompieron la creación, trayendo conocimiento prohibido a los humanos. Estos vigilantes fueron responsables de alterar el orden natural, y algunos estudiosos los relacionan con la energía que se manifiesta en la serpiente del Edén. Según ciertos textos gnósticos como el apócrifo de Juan, la serpiente no es simplemente malvada, sino una entidad que despierta la conciencia humana, pero que lo hace fuera del tiempo y propósito de Dios. Esto plantea un dilema intrigante. ¿Fue la serpiente un enemigo o un catalizador? Cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, no mueren físicamente, pero sí ocurre algo radical. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y supieron que estaban desnudos. La caída no fue solo una desobediencia. Fue una ruptura en la conciencia. Un quiebre entre dimensiones. La humanidad pasó de estar en plena sintonía con lo divino, a la vergüenza, el miedo y la separación. En lenguaje espiritual, la caída fue el inicio del ego. La conciencia se fragmentó. Y el Edén, esa conexión multidimensional, se cerró. Desde ese momento, el ser humano queda atrapado entre dos naturalezas. La naturaleza espiritual, divina, eterna, conectada a la fuente original. La naturaleza carnal, material, limitada, sujeta al deseo y la muerte. Pablo lo diría siglos después. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo. Esta dualidad no es solo una lucha moral. Es una condición existencial. Una fractura interna que cada ser humano hereda desde aquel día en el huerto. Aquí surge una pregunta profunda. ¿Qué tal si la caída no fue un error, sino una etapa necesaria en el plan divino? En otras palabras, ¿y si la caída fue el precio por el libre albedrío? Antes del fruto, Adán y Eva no conocían el bien y el mal. Vivían en inocencia, pero también en inconsciencia. No podían elegir, porque no sabían que había algo que elegir. El fruto del conocimiento abrió sus ojos, pero también trajo dolor. Les dio libertad, pero los sacó del paraíso. Y así, comienza la historia de la humanidad.
buscando regresar, pero ahora con conciencia. Volver a la unidad, pero por voluntad propia. No como niños obedientes, sino como hijos transformados. La caída no fue el final. Fue el inicio del viaje. Un viaje donde el ser humano camina entre dos mundos. La carne y el espíritu, la sombra y la luz, el Edén perdido y la gloria por venir. Y tú, que escuchas esta historia, también llevas ese conflicto en tu interior. También has sentido la tensión entre lo alto y lo bajo, entre el yo que anhela la luz, y el yo que teme despertar. Pero, si la caída fue una ruptura entre planos, ¿hay una promesa de restauración? ¿Es posible volver al estado original? ¿Y qué papel juega el segundo Adán en esa historia? En el siguiente segmento, exploraremos cómo la humanidad puede ser restaurada. ¿Y qué revelan los manuscritos antiguos sobre el plan divino oculto desde el principio? A lo largo de esta historia, hemos visto un misterio desplegarse. Dos relatos de creación, una caída en el Edén, un conflicto espiritual, y manuscritos olvidados que nos hablan de una realidad más profunda. Pero ahora llegamos al corazón del misterio. ¿Por qué permitió Dios que todo esto ocurriera? ¿Por qué crear a un ser con la capacidad de rebelarse? ¿Por qué permitir la caída, el dolor, la separación? ¿Dónde estaba Dios cuando la humanidad tropezó? Lejos de ser un accidente, la caída fue parte de un propósito más grande. Dios no estaba improvisando. El relato de la creación no termina con "y vio Dios que era bueno". No. La creación apenas comenzaba. La humanidad fue diseñada con algo único. Libertad. No ser como ángeles programados, sino seres con la capacidad de elegir amar o alejarse. Y esa libertad no solo incluye la posibilidad de fallar, sino también el camino de regreso. La caída fue el inicio de una historia de redención. Un proceso no de destrucción, sino de transformación. En textos como el libro de Enoc, el Evangelio de Tomás, y fragmentos del Génesis apócrifo, se sugiere algo radical. La humanidad no fue creada simplemente para obedecer, sino para ascender. El propósito oculto no era mantenernos en un Edén eterno de inocencia, sino guiarnos hacia una madurez espiritual, una conciencia capaz de participar con Dios en la creación misma. Enoc, por ejemplo, no muere como los demás patriarcas. Él camina con Dios, y es llevado. ¿Por qué? Porque representa al humano que ha despertado, que ha trascendido. Los gnósticos lo llamarían el hombre luminoso. Un ser que, habiendo caído, regresa con sabiduría. Ya no es inocente, es consciente. Ya no es simplemente creado, es co-creador. El Apocalipsis no es solo un libro de juicios. Es una restauración del Edén. Allí vuelve a aparecer el árbol de la vida, pero esta vez, en medio de la ciudad celestial. Ya no hay un huerto, hay una nueva creación. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y el mar ya no existía más. El apóstol Juan, en su Evangelio, comienza con las mismas palabras que Génesis. En el principio. Pero lo hace para hablarnos de otra creación. Una creación en el Verbo. En Cristo, el segundo Adán, quien viene a restaurar lo que el primero perdió. Pablo lo entendió con claridad. Él dijo que nosotros somos templo del Espíritu. Que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Esto no es solo una creencia religiosa. Es una afirmación espiritual de que la creación no terminó en el barro, sino que continúa dentro de nosotros. La humanidad es el lugar donde Dios decidió manifestarse. No en piedras, no en edificios, sino en carne, en conciencia, en espíritu. Volvamos a la pregunta. ¿Por qué Dios permitió la caída? Porque en su sabiduría infinita, el proceso era necesario. No para destruirnos, sino para elevarnos. La creación no es lineal, sino evolutiva. Desde el polvo al alma. Desde el alma al espíritu. Y desde el espíritu, a la gloria. Todo lo que fue oculto, ahora empieza a revelarse. La caída no fue el fin. Fue la semilla de una nueva creación. Y tú, que escuchas estas palabras, también formas parte de ese misterio eterno. También llevas dentro de ti esa chispa del origen. Y el llamado al retorno. La historia de Génesis no ha terminado. Está viva. Sigue escribiéndose. En ti. Después de todo lo que hemos explorado, después de caminar por los senderos del Edén, los manuscritos perdidos, las dos creaciones y el propósito oculto, surge una pregunta inevitable. ¿Quién soy yo realmente? ¿Soy simplemente carne y hueso? ¿Un accidente cósmico? ¿O soy algo más? En Génesis 1, Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza. En Génesis 2, forma al hombre del polvo y sopla aliento de vida. Dos momentos. Dos naturalezas. Un mismo ser. Una humanidad espiritual, creada, no formada, imagen pura de lo divino. Una humanidad física, moldeada, limitada, vulnerable, pero viva. Y entre ambas, una tensión constante. Somos seres caídos pero redimibles.
Limitados pero eternos. Formados en tierra, pero llamados al cielo. ¿Y qué significa todo esto en nuestra vida diaria? Significa que no somos meros espectadores de un antiguo mito. Somos los protagonistas de esa misma historia que aún continúa. Caminar como seres conscientes es recordar que somos más que nuestras circunstancias. Es vivir sabiendo que llevamos dentro de nosotros el sello de la imagen divina. No se trata de religión. Se trata de identidad. Recordar quién eres es despertar del sueño del olvido. Es mirar tus manos y saber que fueron hechas con intención. Es respirar y entender que ese aliento no es solo oxígeno. Es espíritu. ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo se traduce a lo cotidiano? Te comparto un ejemplo sencillo, pero profundo. Imagina que estás en medio del tráfico, frustrado, cansado. Todo a tu alrededor parece caótico. Ahí mismo, detente un momento. Cierra los ojos. Respira. Y recuerda, tú no eres solo un cuerpo dentro de un coche en una ciudad. Tú eres imagen viva de lo divino, atravesando una experiencia humana. O cuando enfrentas una decisión difícil. No te preguntes solo qué te conviene. Pregúntate, ¿qué elegiría la parte de mí que fue creada en la luz? Conectar con tu imagen divina es vivir desde tu centro espiritual, no desde la reacción emocional. Es perdonar cuando todo te dice que no lo hagas. Es amar cuando el mundo elige el odio. Es hablar con verdad cuando otros callan por miedo. Tú no eres un accidente. No eres solo cuerpo. Tampoco eres solo espíritu. Eres un puente entre dimensiones. Una criatura caída, en proceso de redención. Un hijo de la tierra, con semillas del cielo. Un fragmento de eternidad, encarnado en el tiempo. Recuerda quién eres. Vuelve al origen. Y camina, como quien ya ha despertado. Quizá no fuimos expulsados del Edén. Quizá fuimos enviados. No como castigo, sino como misión. A despertar. A recordar. A redescubrir, en medio del caos, esa chispa divina que llevamos dentro. La historia de Génesis no terminó en un jardín con una serpiente. Esa historia sigue. En ti, en mí, en cada alma que camina dormida buscando su origen. Si este mensaje tocó algo profundo en ti, si sientes que hay más por descubrir, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla. Ahí exploraremos el siguiente capítulo oculto de la historia bíblica, uno que ha sido ignorado por siglos. Y si quieres más revelaciones que transformen tu manera de ver el mundo y tu fe, suscríbete ahora y activa la campana. Este viaje apenas comienza. Y lo mejor, aún está por revelarse.